Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal. Yo soy el profesor Luigi Villena y estaremos trabajando en esta oportunidad el tema de distribución normal, haciendo uso, por supuesto, del software SPSS. La primera aplicación respecto a este tema se trata sobre construcciones. Construcciones SA inspeccionará los sistemas eléctricos y las instalaciones mecánicas en una planta del sector industrial. La detección temprana y confiable de daños en componentes de sistemas relevantes a la producción es esencial para poder garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema. Esto implica que es posible la reducción de costosos tiempos de parada innecesarios. Estudios previos han determinado que la temperatura en las instalaciones mecánicas tiene distribución normal con media 105.30 grados centígrados y desviación estándar 24 grados centígrados. Se considera que un sistema presenta un elevado grado de riesgo en los materiales si la temperatura supera los 124 grados centígrados. Construcciones SA debe emitir un informe acerca de la temperatura en los sistemas eléctricos y las instalaciones mecánicas. Muy bien, entonces chicos, definitivamente este problema se trata de una distribución normal, ¿no? Porque incluso ahí menciona, primero que nada, podemos o debemos identificar la variable de estudio. La variable de estudio en este ejercicio es la temperatura en las instalaciones mecánicas. Y según el problema, nos menciona que tiene una distribución normal, con media 105.30 grados centígrados y la desviación estándar. Recuerden que la distribución normal es una distribución cuya forma va a estar básicamente dependiente tanto de la media como su desviación estándar. ¿Ok? Entonces nosotros ya tenemos esos parámetros. Por otro lado, nos está mencionando que se considera que un sistema presenta un grado elevado de riesgo en los materiales si la temperatura supera 124 grados centígrados. Ok, entonces ese dato también es importante porque vamos a dar solución a las siguientes preguntas. Ok. Alternativa A. Considerando la inspección de las instalaciones mecánicas, ¿qué tan probable es que esta área presente un grado elevado de riesgo en los materiales? Y la alternativa B. El 15% de las instalaciones mecánicas que presenten las temperaturas más altas son reportadas como sistemas de alto riesgo. Determine el valor mínimo de la temperatura para que una instalación mecánica sea considerada de alto riesgo. Entonces, vamos comenzando a desarrollar la alternativa A. Considerando la inspección de las instalaciones mecánicas, ¿qué tan probable es que esta área presente un alto o un grado elevado de riesgo en los materiales? En el enunciado del problema nos menciona que se considera que un sistema presenta un grado elevado de riesgo en los materiales si la temperatura supera los 124 grados centígrados. Primero que nada, para poder dar solución a la alternativa A, tenemos que identificar la variable de estudio. Esa variable aleatoria continua corresponde a la temperatura en las instalaciones mecánicas. Esa variable, según el enunciado del problema, se distribuye de manera normal con media 105.30 grados centígrados y desviación estándar 24. ¿Cómo colocamos esa notación en distribución normal? Decimos, la variable X presenta distribución normal, ahí colocamos una n, paréntesis, con media, colocamos 105.30 y varianza. Como aquí me dan la desviación estándar, en notación solamente colocamos este simbolito que ustedes notan, este sigma, esa es desviación estándar, que es 24 por dato. Pero la notación es al cuadrado porque todo esto debe ser una varianza, entonces 24 al cuadrado. ¿Ok? No hay ningún problema. Si leemos el enunciado, se considera que un sistema presenta un grado elevado de riesgo en los materiales si la temperatura supera los 24 grados centígrados. Entonces nos están solicitando cuál es la probabilidad de que el sistema, ¿ok? O en este caso que la temperatura supere el 24 grados centígrados, ¿verdad? Es decir, que un sistema presente un grado elevado de riesgo. Nos piden la probabilidad de que X
sea mayor que 124. Como vamos a obtener esa probabilidad haciendo uso del software de SPSS, tengamos en cuenta que en el SPSS las probabilidades que podemos obtener es con el signo menor. Por lo tanto, debemos considerar que cuando es mayor, cuando la formulación de la probabilidad es mayor, nosotros en el SPSS vamos a colocar 1 menos la probabilidad que X sea y colocamos menor. SPSS nuevamente nos otorga probabilidades de este tipo de formalización. X menor que 24. ¿Ok, chicos? Ok, entonces vamos a dirigirnos al SPSS para poder obtener esa probabilidad. La probabilidad de que la temperatura sea mayor que 124 grados centígrados. Nos encontramos en el editor de datos de SPSS y tengamos en cuenta que para poder obtener esa probabilidad debemos primero ingresar un valor numérico. Por ejemplo, el número 1. Seguidamente nos vamos a la opción de transformar, calcular variable. Voy a digitar aquí pregunta 1, ok, o pregunta A. Entonces podemos colocar aquí alternativa, ¿verdad? Alternativa A. Seguidamente doy clic, CDF y CDF no centrada, damos clic y buscamos CDF normal. Si nosotros leemos el comentario, nos menciona que la función CDF.normal involucra un valor C, una media y una desviación típica o desviación estándar, que es lo mismo. Devuelve la probabilidad acumulada de un valor de la distribución normal con media y desviación típica especificada. Recuerden que la desviación típica es lo mismo que desviación estándar, ¿ok? Pero dice que sea menor que C. Por eso es que en la distribución normal, la probabilidad que podemos nosotros calcular es cuando es menor que un valor especificado. Y además nos pide o nos devuelve una probabilidad acumulada. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos mencionado en el ejercicio 1 menos. ¿Ok? Doy clic en la flecha y ahí tengo la fórmula. El primer valor que voy a ingresar es el valor que quiero, en este caso definido por 124. La media, ¿ok? En este caso la media es 105.30 y la desviación estándar o desviación típica, que es 24. ¿Listo, chicos? De esa manera voy a poder calcular la probabilidad solicitada, la probabilidad de que la temperatura sea superior a 124. No se olviden que cuando sea mayor, nosotros colocamos 1 menos. ¿Ok? Eso es todo. Damos clic en aceptar. Vista de variables. Voy a agregar 4 decimales. Y vamos a notar que la respuesta es 0.2179 o 21.79%. ¿Listo, chicos? Entonces, como nos están solicitando la probabilidad de que X sea mayor que 124, ya sabemos que cuando es mayor colocamos 1 menos la probabilidad que X sea menor a 124. Toda esta notación matemática, según el SPSS, nos da 0.2179 o 21.79%. Ahora podemos concluir que el sistema presenta un grado elevado de riesgo en los materiales. Tendría una probabilidad de 0.2179 o 21.79%. Esa es la probabilidad de que el sistema presente un elevado riesgo en los materiales. ¿Listo, chicos? Muy bien, la alternativa A entonces ya se encuentra resuelta. Vamos con la alternativa B. En la alternativa B nos dicen el 15% de las instalaciones mecánicas que presenten las temperaturas más altas son reportadas como sistemas de alto riesgo. Determina el valor mínimo de la temperatura para que una instalación mecánica sea considerada de alto riesgo. Listos. En esta situación, tengamos en cuenta que la curva de distribución normal nos va a presentar en el eje de las X los valores desde el menor hasta el mayor. Por otro lado, el punto medio de la curva, por ser simétrica, se considera el promedio, que por dato en el problema nos dan 105.3.
Acá nos están mencionando el 15% de las instalaciones mecánicas que presenten las temperaturas más altas. Nuevamente, si estamos mencionando que en el eje de las X van desde las temperaturas más pequeñas a las más altas, por lo tanto, ese valor que yo estoy buscando tendría que estar en el lado derecho. A la izquierda de 105.3 van a existir valores menores a 105.3 y a su derecha valores mayores. Acá nos están solicitando el 15% de las instalaciones mecánicas que presenten las temperaturas más altas. Toda la curva representa un 100%. Por lo tanto, las temperaturas más altas estarían en el lado derecho y aquí tenemos el 15%. Ese valor C sub 0 representa el valor mínimo de la temperatura para que una instalación mecánica sea considerada de alto riesgo. Porque aquí nos están solicitando determinar el valor mínimo de la temperatura para que una instalación mecánica sea considerada de alto riesgo. ¿Ok? Dicho de otro modo, nosotros podemos observar en la curva, visualizando la curva de distribución, podemos formular la siguiente probabilidad. Recuerden, la distribución normal solamente nos calcula para probabilidades menor que. Entonces, a la derecha del valor mínimo, es decir, a la derecha de C sub 0, ¿ok? Tenemos el 15%. Y si todo vale 100%, quiere decir que a su izquierda está el 85%. ¿Cómo podemos formular esa notación? Decimos la probabilidad que X sea menor a este valor C sub C, a su izquierda, ¿qué probabilidad? ¿Cuánto es el valor? Exacto. La probabilidad que X sea menor a C sub 0 es igual a 0.85, chicos. A diferencia del ejercicio anterior, aquí ya nos dan la probabilidad. En el ejercicio de la alternativa A nos solicitaban calcular esa probabilidad, pero aquí nos están solicitando el valor de C sub 0. Entonces, ¿cuánto valdrá C sub 0? Es lo que vamos a calcular en el SPSS. ¿Ok? Nos dirigimos entonces al editor de datos de SPSS. En el editor de datos de SPSS volvemos a darle clic, transformar, calcular variable, doy clic en restablecer y ahora pues sería la alternativa B. Por otro lado, vamos a darle clic a G el inverso y vamos a buscar IDF normal. ¿Listos? ¿Qué nos dice el comentario correspondiente a la función IDF normal? Me da un valor P, una media y una desviación típica o desviación estándar, que es lo mismo. Devuelve, dice, el valor de la distribución normal con la media y desviación típica o desviación estándar, cuya probabilidad acumulada es P. Entonces vamos a darle clic, ¿ok? ¿Cuál es el valor de P que estamos o que nos están dando en el ejercicio según hemos observado en la solución? Ese valor de P, ok chicos, ese valor de P es este valor que está aquí en la fórmula. Miren, a la izquierda de C sub 0 está el 0.85. ¿Por qué 0.85? Porque toda la curva es 1. A su derecha ya hay un 15% o 0.15. Entonces a su izquierda habría un 0.85. ¿Ok? Ese es el valor de P. ¿Qué más? Tenemos que registrar la media, que en este caso es 105.30. ¿Ok? Y la desviación estándar, que es 24. Eso es todo. Nos va a otorgar el valor C sub 0. Damos clic en aceptar. Ok, y ahí tenemos. ¿Listo, chicos? Ok, entonces ahí tenemos el resultado del valor del C sub C, que viene a ser 130.17. Muy bien. Entonces nos están solicitando el punto mínimo de temperatura para que una instalación mecánica sea considerada de alto riesgo. Ese punto mínimo era justamente C sub 0. ¿Por qué razón lo coloqué a la derecha del promedio? Porque nos mencionaron para que sea considerado el 15%, miren, el 15% de las instalaciones mecánicas que presenten las temperaturas más altas. Y las temperaturas más altas son aquellas que están a la derecha del promedio.
¿Ok? Entonces vamos a concluir que el valor obtenido, que representa el valor mínimo de la temperatura para que una instalación mecánica sea considerada de alto riesgo, es de 130.17 grados centígrados. Si un sistema tiene 130.17 grados o más, ¿ok?, se va a considerar dentro de las instalaciones mecánicas que presentan un alto riesgo. ¿Ok, chicos? Listo. Vamos a hacer otro ejercicio para que quede más que claro. El otro ejercicio hace referente a los puntos de un test de actitud que se distribuyen normalmente con media 420 y desviación estándar 80. La alternativa A nos dice, se elige una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga una puntuación entre 400 y 450? Nuevamente, se elige una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga una puntuación entre 400 y 450? ¿Cuál viene a ser la variable de estudio? La puntuación, ¿verdad?, obtenida en ese test de actitud. Esa puntuación dice que se distribuye de manera normal. Tenemos que identificar los dos parámetros, la media, 420, la desviación estándar o desviación típica, 80. Para resolver este ejercicio debemos identificar la variable de estudio. En este caso, la variable es puntuación de un test de actitud. Esa variable se distribuye de manera normal, aquí tenemos la notación, con media 420 y varianza sigma al cuadrado. El sigma solamente es la desviación estándar, por eso es 80 al cuadrado. Y la notación, o en este caso la formulación del ejercicio, menciona que debemos calcular la probabilidad de que se obtenga una puntuación entre 400 y 450. Es decir, que X sea mayor que 400 pero menor que 450. Tenemos que utilizar una propiedad para poder calcular esas probabilidades considerando que el símbolo sea menor. Entonces, cuando están entre dos valores, consideramos la probabilidad del mayor, miren el signo menor, menos la probabilidad del menor, también en signo menor. ¿Ok? Esa probabilidad resulta 0.2449 o 24.49%. En este caso, esa sería la respuesta. Pero vamos a calcularlo con el SPSS. En el editor de datos de SPSS, seguimos la misma ruta. Transformar, calcular variable. Voy a darle clic en restablecer. Y ahora tenemos la pregunta 2, alternativa. Está bien, aquí lo voy a colocar. P2, alternativa A. Luego, ya sabemos que CDF y CDF no centrada. Voy a elegir CDF normal. Y aquí coloco 450, que es la primera probabilidad, X menor que 450, cuya media es 420, desviación estándar es 80. Menos la probabilidad de que X sea menor que 400, cuya media es 420 y desviación típica o estándar es 480. Chicos, eso es todo. Y notamos ahora que la probabilidad es de 0.2449 o de 24.49%. Muy bien, la siguiente pregunta menciona cuál es la mínima puntuación necesaria para estar en el 10% mejor. Nuevamente, si me dice la mínima puntuación necesaria para estar en el 10% mejor, es decir, que han obtenido la mayor puntuación en el test de actitud, la mejor puntuación, el 10% mejor. Muy bien, ¿cómo voy a formalizar a través de una curva de distribución normal ese punto mínimo para estar en el 10% mejor? Nuevamente, en el eje de las X de la distribución normal parte del valor mínimo hasta el valor máximo, al infinito en realidad sería. ¿Ok? El valor que me están solicitando es C sub 0, que a su derecha estaría el 10%. ¿Por qué el 10%? Porque nos están diciendo cuál es la mínima puntuación necesaria para estar en el 10% mejor. El 10% mejor estaría aquellos valores que son mayores que el promedio, ¿verdad? A la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo formalizo? Yo digo, si acá es el 10%, toda la curva
no se olviden que es el 100%. Entonces, a su izquierda de C sub 0, si acá tengo 10 y todo es 1 o todo es 100, a su izquierda estaría el 90%. Entonces, vamos a formalizar diciendo la probabilidad que X sea menor a C sub C es igual a 0.90. ¿Por qué 0.90? Porque toda esta zona en verde es 0.10, que es a la derecha de C sub 0, o sea, mayor que C sub 0. Pero menor que C sub 0, si acá es 10, toda la curva es 100%, entonces acá habría toda esta zona 90%. Quiere decir que la probabilidad que X sea menor a C sub 0 es 0.90. Tendremos que calcular el valor de C sub 0, chicos. Nuevamente, transformar, calcular, restablecer, pregunta 2, ok, alternativa B. No se olviden, aquí GL inversos y DF normal. Muy bien. Ok, aquí que voy a ingresar el valor de la probabilidad, que es 0.90, el valor del promedio, que por dato en el problema ya me da que es 420, y el valor de la desviación típica o desviación estándar, que es 80. Nada más, eso es todo. Aceptar. ¿Listos? Considero 4 decimales y observo que ese valor es 522.5241. Redondeado 2 decimales, 522.52. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que obtenga una puntuación en la prueba de actitud de 522.52 o más, se va a encontrar en el 10% superior. A nosotros nos piden cuál es la puntuación mínima para estar en el 10% mejor o superior, que es lo mismo. ¿Cuál es la puntuación mínima? 522.52. Muy bien. La alternativa C. ¿Cuál es la puntuación máxima para estar en el 15% inferior? Entonces ahora nos piden el inferior, que estaría a la izquierda del promedio, a la izquierda de la curva. La puntuación máxima estaría hasta aquí, ¿verdad, chicos? Cosa que esta zona en verde sería 15%. Nuevamente, nos piden cuál es la puntuación máxima para estar en el 15% inferior. Si es inferior, está a la izquierda, en la cola izquierda de la curva de distribución normal. ¿Ok? ¿Cómo formalizo toda esta figura? Digo, la probabilidad de que X sea menor que C sub 0 es igual a 0.15. Esa es la puntuación máxima para estar en el 15% inferior en la prueba de actitud o en el test de actitud. Tengo que calcular el valor de C sub 0. A ver, pregunta, chicos, esta forma que nosotros podemos observar en la solución, ¿sí me otorga directamente el SPSS? Muy bien, claro que sí. Todas las formalizaciones que es menor, el SPSS en distribución normal me otorga directamente. Ok, entonces nuevamente transformar, recodificar variable, restablecer. Estamos en la pregunta 2, alternativa 3 o alternativa C, ¿verdad? Nuevamente GL inversos y DF normal. Ok, doy clic, el 15% inferior, 0.15. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora la media, que es 420. Y la desviación estándar o desviación típica, que es 80. Listos, eso es todo. Damos clic en aceptar. Verificamos. Y el resultado es 337.09. ¿Ok? Entonces, para poder estar en el 15% inferior, el puntaje máximo es 337.09. ¿Qué quiere decir? Que si una persona obtiene una puntuación, miren, está a la izquierda del promedio, por eso es menor que 420, porque aquí 337.09 es menor que 420. Por eso les menciono, toda esta recta de las X tiene que estar de menor a mayor. Entonces, como se había mencionado, lo que nos están solicitando, ¿no es cierto?, es cuál es la puntuación máxima para estar en el 15% inferior. Esa puntuación máxima, este tope es 337.09. Ese valor viene a ser la puntuación máxima para estar en el 15% inferior.
Muy bien, chicos. En esta sesión hemos desarrollado el tema de distribución normal haciendo uso del SPSS. Escriban sus comentarios y si desean algún tema específico, simplemente lo solicitan. ¿Ok? Nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias.